les bendiga a todos en esta tarde. Estamos contentos con el Señor por darnos la oportunidad de conectarnos. Gracias por acompañarnos aquí a Comunidades de Vida. Estamos seguros de que Dios nos va a dar un precioso tiempo. Vamos a cantar, vamos a reflexionar juntos en la palabra del Señor. Pero antes de ir a nuestro devocional, a la alabanza que queremos compartir con ustedes, quisiéramos invitarlos a orar. Quisiéramos orar por sus necesidades, por sus peticiones. Si bien es cierto, no conocemos cuál sea su necesidad, cuál es su petición. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que hace milagros. Y vamos a orar a ese Dios. Queremos invitarnos a juntos orar al Señor. Y creyendo en nuestro corazón, estamos seguros de que Dios nos va a responder. ¿Qué le parece si nos unimos en oración y en esta hora pedimos juntos a nuestro Padre Celestial? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecemos tu presencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu cuidado, pero también te damos gracias porque cada vez que a ti clamamos, tú nos escuchas y respondes a nuestro clamor. Con esa seguridad y con esa confianza presentamos la vida de cada uno de tus hijos que están ahora mismo conectados, Señor, con esta programación de Comunidades de Vida. Confiando, Señor, en tu poder, confiando en tu favor para con nosotros, pedimos que tú vengas a sanar a aquellas personas que están enfermos, que tú vengas a restaurar la vida de aquellos, las familias de aquellos que están pasando por tiempos difíciles, Señor, tiempos complicados. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Confiamos y creemos que ahora mismo tú vienes a resolver cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia, por más difícil que esta sea la vida de tus hijos, Señor. Pon tu mano de poder ahí, Señor, donde es necesario, Padre, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú hagas una obra maravillosa, lo que solamente tú puedes hacer. Tu palabra dice, Señor, que clamemos y tú nos vas a responder. Tu palabra dice que pidamos y tú nos vas a dar lo que necesitamos, Señor. Tu palabra dice que busquemos y hallaremos. Tu palabra dice que llamemos y que esa puerta, Señor, se abrirá. Así que en el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, porque sabemos, Señor, que en tus manos está, Señor, todo lo que necesitamos, porque tú lo llenas todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Te vengo a buscar. Gracias, Jesús, te adoramos. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Sí, Señor, te adoramos. Recibe toda la gloria.
tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te adoramos, Señor. Llena nuestros corazones. Solo tú puedes hacerlo. Luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Te adoramos. Y que tu presencia llene todo ese Lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Así es, deseamos que su presencia llene nuestros corazones, llene sus vidas, llene sus hogares, porque su presencia, aleluya, cuando llena nuestros corazones, trae gozo, trae paz y trae bendición a nuestras vidas. Buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarles, qué bueno que nos acompañan a través de Comunidades de Vida. Deseamos que en esta tarde todos ustedes sean bendecidos de parte del Señor y contentos de poder compartir juntos este tiempo tan maravilloso. Hoy quiero dejar con ustedes una reflexión sobre la madurez, la importancia de madurar, y quiero hablar de 5 marcas de la madurez espiritual, 5 señalamientos que evidencian que nosotros estamos desarrollando la madurez que Dios espera de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo número 1, dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Dice el apóstol Pablo: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que envejece pronto, pero tarda mucho en madurar, o en algunos casos nunca lo hace. Sin duda, la inmadurez es uno de los factores por la cual el mundo está lleno de muchos problemas. Por eso Pablo anima a los hebreos a madurar y les dice: avancemos hacia la madurez. Para el apóstol Pablo, los hebreos que habían creído el evangelio evidenciaban un comportamiento inmaduro. Y cuando leemos el capítulo 5 de la carta a los hebreos, encontramos algunas razones. Según el versículo número 11, encontramos que ellos tenían una actitud perezosa en cuanto a la palabra
de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La Nueva Versión Internacional dice: lo que les entra por un oído les sale por el otro. Es decir, que una persona inmadura se distrae con mucha facilidad. El autor estaba, según lo que leemos, el autor estaba por enseñar, quería enseñar verdades más profundas, verdades de mucho mayor peso. Sin embargo, el problema no era el hecho de que él no pudiera enseñarlo, aun cuando esto parecía difícil de hacerlo. Dice el apóstol Pablo: se hace mucho más difícil el hecho de que ustedes han dejado de ser diligentes, han dejado de tener el cuidado, han dejado de poner atención, han sido perezosos con el estudio de la palabra del Señor. Entonces, esto es una muestra de inmadurez según el versículo número 11. El versículo 12 también nos señala lo siguiente. En versículo 12 de Hebreos capítulo 5 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Aquí también hay otro problema, y es el hecho de que ellos tenían una deficiencia en su proceso de formación. Deberían estar enseñando, dice el apóstol Pablo, pero todavía están en la misma posición. También todavía están en la misma posición, no han dejado de ser niños pequeños, dice, niños pequeños. Su formación tenía una deficiencia. Por eso Pablo los exhorta a avanzar hacia la madurez, a dejar esa actitud perezosa hacia la palabra de Dios, y también poner cuidado a ese proceso de formación en su vida. Esto tiene que ver con capacidades, con talentos, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con el desarrollo ministerial, con nuestro servicio. Necesitamos nosotros madurar, porque la madurez espiritual nos ayuda a desarrollar un mayor proceso de formación en nuestras vidas. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. También encontramos en el versículo 14 otra razón por la que el apóstol Pablo anima a los hebreos a avanzar en la madurez, y es que ellos tenían una clara incapacidad para discernir entre el bien y el mal. Y esto es un peligro que amenaza nuestra estabilidad cristiana, nuestra vida cristiana, nuestra solidez. Esto es una amenaza continua. Cuando no maduramos espiritualmente, vamos a ser incapaces para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay cristianos que constantemente están preguntando, y pasan los años y todavía están preguntando qué se puede hacer y qué no se puede hacer, si esto es bueno, si esto es malo. ¿Por qué? Porque nunca han desarrollado o nunca han tenido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 versículo 14: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, otras versiones dice que han ejercitado sus sentidos. Dice, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un creyente que deja de crecer está incapacitado para discernir entonces entre lo que está bien y lo que está mal. Es importante que nosotros entendamos entonces el por qué el apóstol Pablo con mucha insistencia les dice a los hebreos: avancen en la madurez. Dios nos dice en esta tarde: debemos crecer. Amén. Tenemos que crecer. Amén. Está claro que la madurez es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno es responsable de dar pasos activos para crecer. Por eso el apóstol Pablo dice: avancemos hacia la madurez. Después de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, lo que le sigue es madurar, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo medimos la madurez espiritual? Bueno, lo hacemos a la luz
de lo que nos dice la palabra de Dios. No es comparándonos con otras personas, sino compararnos con lo que nos enseña la palabra del Señor. La epístola de Santiago, esta carta escrita por Santiago, es muy práctica y en ella encontramos mucha sabiduría. Amén. Se ha llamado la carta de Santiago como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Amén. Porque encontramos muchos consejos sabios, muchos consejos que nos ayudan a poder desarrollar una vida de madurez. En Santiago, la palabra madurar aparece hasta 5 veces. En sus 5 capítulos encontramos 5 apariciones o 5 veces en que aparece la palabra madurar. Y es así como Santiago nos da 5 marcas de un cristiano maduro. La primera marca es que tiene una actitud correcta en las pruebas. Es justamente bajo las presiones de la vida que uno demuestra su madurez. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Dice, alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago entonces nos enseña que una persona madura, esta primera marca es que tiene una actitud correcta en las pruebas. La actitud es muy importante cuando afrontamos las circunstancias difíciles de la vida. Santiago nos señala aquí el hecho de sentirnos felices, alegres. Dice, alégrense mucho. Amén. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por toda clase de dificultades, una persona madura sabe que las circunstancias complicadas de la vida son más llevaderas cuando las sobrellevamos con una buena actitud. Cuando desarrollamos una buena actitud y enfrentamos con esa buena actitud, con actitudes buenas, con actitudes saludables, las circunstancias que ya de por sí son complicadas, esa actitud buena nos va a ayudar, aleluya, a sobrellevar esas circunstancias de una mejor forma. Por eso, cuando vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 22, este proverbio nos recuerda que el corazón alegre constituye un buen remedio. Amén. Es una buena medicina, dice otras versiones, más el espíritu triste seca los huesos. Es importante entonces partir de ese punto, el hecho de que nuestras actitudes, al ser buenas en medio de las pruebas, estas muestran nuestra madurez. Segunda marca es que muestra amor hacia los demás. Una segunda marca de madurez es el amor que mostramos. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 8, por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Cuál es esa ley suprema? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mostrar amor a las personas es una señal también de madurez. Es el amor lo que hace que una persona madura sea sensible hacia las necesidades de otros. De esta forma, cuando amamos a las personas, dejamos de ver nuestras propias necesidades y empezamos a ver las necesidades de otros. Ponemos el caso de cuando somos niños. Cuando se es niño, hay cierto grado de egoísmo, hay cierto grado de solamente ver hacia nosotros mismos. Un niño quiere todo para él, un niño está interesado más en él, un niño está mucho más interesado en sí mismo que en las otras personas. Entonces, eso es una situación de cuando se es niño. Pero cuando una persona madura, la madurez debe demostrar ese interés y esa preocupación hacia las demás personas. Por eso Pablo dice en otra ocasión, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que soy hombre, ahora que he madurado, dice, he dejado las cosas que son
de niño. Entonces Dios dice que el amor debe de interesarse hacia otras personas, debe de estar interesado en otras personas. Por eso Pablo también en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 nos dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de paciencia, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Note lo que dice el versículo 14: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amén. Nuestras actitudes deben de ser correctas en medio de las pruebas. Esto es señal de madurez, pero también señal de madurez es el amor que mostramos hacia los demás. Por eso Pablo urge a los creyentes, amén, a vestirse de amor, a vestirnos de amor. Dice: sobre todo, vístanse de amor. Nuestro trato hacia los demás debe de ser un trato que sea movido por amor, no el enojo, no la ira, no la contienda, no los celos, no la envidia, no, ninguna de esas cuestiones nos ayuda y nos beneficia en nada. Amén. Una persona madura entiende que el amor es lo único que puede unirnos en perfecta armonía. Aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de nuestras opiniones equivocadas, o diferentes opiniones, aún a pesar de muchas cosas como estas que lo que hacen es dividirnos, dice la Escritura: el amor es lo único que puede unirnos en perfecta armonía. Número 3, la tercera marca de una persona madura es que tiene control de lo que habla. En Santiago capítulo 3, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Amén. Una persona madura tiene control de su lengua, tiene control de lo que dice, de lo que habla. Amén. Cuando menos nos damos cuenta, ya dijimos algo que no debimos, ya ofendimos, ya hablamos de más, ya estamos calumniando o estamos diciendo algo que no es conveniente. Por eso Santiago en este capítulo 3 da algunas instrucciones importantes. Amén. Señalando la lengua, ¿verdad? Como algo muy peligroso si no lo podemos controlar. La lengua es como un timón de un barco, dice. Amén. La lengua es como un timón de un barco tan pequeño, pero maneja toda una embarcación, toda una nave enorme. Pero también es como el fuego que puede llegar a devastar y destruir a todo un bosque o un animal salvaje. La lengua es algo pequeño, pero controla la vida, dirige nuestras vidas. Lo que usted dice puede guiar su vida para bien o para mal, puede destruirla o puede construir a través de lo que usted está hablando. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado de lo que nosotros decimos. Puede deleitar con sus palabras usted, pero también puede llegar a causar mucho daño. Por eso quien logra controlar lo que dice puede tener el control de cada área de su vida. Amén. Por eso debemos de avanzar hacia la madurez, porque avanzando hacia la madurez mostraremos este tipo de marcas. Una de estas es que podemos tener el control de lo que nosotros decimos. En Proverbios nos encontramos en el capítulo 10, versículo número 31, que las personas maduras hablan siempre con sabiduría. Amén. A diferencia de aquellas personas que no lo son, que solamente dicen tonterías. Mire lo que dice el versículo número 10, capítulo 31 de Proverbios: la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Amén. Hay que saber controlar nuestra lengua, y eso solamente lo vamos a lograr a medida que nosotros maduremos. Una persona madura tiene el control de lo que dice, pues piensa antes de hablar. Qué fácil se escucha esto, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica
A veces nos dejamos llevar con mucha facilidad por nuestras emociones, por lo que el consejo del proverbista es de suma importancia. Capítulo 14, versículo 17 de Proverbios, la traducción lenguaje actual dice: el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Amén. Hay que pensar antes de hablar. Amén. Hay que pensar antes de lo que vamos nosotros a decir. Cuando dejamos que el enojo nos domine y hablamos sin control, entonces estaremos mostrando nuestra inmadurez. Pero el punto aquí es avanzar hacia la madurez. La cuarta marca de madurez es que es un agente de paz. Un agente de paz. Santiago capítulo 4 versículo 1 nos dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Por causa de la inmadurez, el mundo está lleno de muchos conflictos. La inmadurez afecta la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas todo el tiempo. Una persona inmadura constantemente tiene problemas en sus relaciones personales, llámese familia, matrimonio, amistades, relaciones laborales, etc. Una persona inmadura va constantemente teniendo problemas con todos. En un momento determinado va a tener problemas y conflictos con otras personas. ¿Por qué? Por causa de su inmadurez. Un ejemplo bíblico de esta clase de conflictos es el caso de Caín, quien por su inmadurez fue capaz de quitarle la vida a su propio hermano Abel. Entonces la inmadurez es, aleluya, es causa de muchos conflictos. Dice Santiago, los conflictos provienen de nuestro interior. Pero también Pablo señala algo muy parecido en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, la Nueva Traducción Viviente dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, es decir, todavía son inmaduros. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Acaso eso no demuestra que son inmaduros? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, Pablo y Santiago están en el mismo canal y están con la misma idea de que una persona inmadura es una persona con constantes conflictos porque es llevada por, aleluya, un sentimiento y o por sus emociones, aleluya, conflictivas. Por eso es importante entender, aleluya, que necesitamos nosotros madurar, avanzar hacia la madurez. No sabemos dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad nos controlan y nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer y de las cuales a veces después nos arrepentimos con mucho dolor. La marca de una persona madura entonces es que esa persona busca la paz y la sigue. El salmista en el Salmo 34 versículo 14, la Nueva Traducción Viviente dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No solo encuentra la paz, una persona madura no solamente encuentra la paz o hace la paz con las personas, sino que una persona madura hace todo lo posible porque la paz se mantenga en pie. Por eso dice el salmista en el Salmo 34 versículo 14: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y por último, la quinta marca de madurez es que se es paciente. Amén. Hay paciencia. Otra marca de una persona madura es la paciencia. Es la paciencia. Y Santiago capítulo 5 versículo 7 lo señala: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. La paciencia es fundamental también y es una marca que señala, que evidencia madurez espiritual en el corazón de las personas. La madurez no viene necesariamente de la mano de la edad, no viene de la mano de nuestros logros,
no viene del desarrollo intelectual o del nivel académico que nosotros logremos alcanzar. Hay muchas personas que tienen todo esto, pero igualmente son inmaduras. Por eso el deseo de Dios es que nosotros podamos madurar y perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Tal como lo dijo el apóstol Pablo a los hebreos, ¿verdad? Tal como lo dijo el apóstol Pablo a los hebreos, Pablo les dijo que avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. La madurez incluye crecer en entendimiento, la madurez incluye crecer en carácter, la madurez incluye crecer en nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. El ejemplo de Jesús es muy claro. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice la Nueva Traducción Viviente: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Debemos analizar nuestras vidas entonces a la luz de estas 5 marcas y veamos en qué área de nuestra vida necesitamos esforzarnos para poder madurar y así evidenciar la obra de Jesús en nosotros. Avancemos hacia la madurez. Esa es nuestra responsabilidad y en esta tarde oramos para que usted y yo podamos lograrlo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Es un gusto poder haber compartido con ustedes esta palabra.